Cuando una persona muere deja su patrimonio y surgen muchas especulaciones respecto a quién se quedará con todo. Por eso hicimos este video que nos estaban pidiendo en nuestras redes sociales. Vamos a tratar un tema que en Argentina tiene muchos mitos, porque todos tenemos un conocido que nos mete en la cabeza que fulanito se va a quedar con la casa cuando menganito muera. Bueno, la ley es muy clara y rígida y en este video te voy a hacer un buen resumen para que entiendas cómo funciona el sistema de sucesiones. Vamos a comenzar señalando que a la persona que fallece se la llama causante, y a los que se repartirán los bienes se los llamará herederos. Estos herederos pueden ser de una cantidad de bienes a la vez, o de un bien señalado específicamente. Por ejemplo, fulanito muere y sus hijos se quedan con un campo. Cada uno tiene una parte de ese campo, pero no tienen definidos las porciones que les corresponde a cada uno. Por otro lado, fulanito dejó en su testamento que su amigo el mecánico se quede con su reloj de oro. Es decir que el mecánico es un heredero de un bien específico. Ahora vamos a hablar de las formas que hay para transmitir los bienes. Una de ellas es la sucesión testamentaria. No es muy utilizada en Argentina, pero es una buena herramienta. Esto sirve para que la persona antes de fallecer pueda escribir a puño y letra, o de manera más formal con un escribano presente, un papel donde señale a quienes les dejará sus bienes. Estas disposiciones que hace la persona en vida, no pueden violar las porciones legales que la ley les da a los herederos. Estas porciones legales se las conoce como la legítima, y es el derecho que tienen todos los herederos y del cual no pueden ser despojados. Recordemos que en Argentina no existe la posibilidad de desheredar a una persona. Pasemos a lo más común, la muerte sin testamento. Es decir, la sucesión intestada. Acá es cuando entra en juego el juicio sucesorio para poder repartirse los bienes, y acá es donde hay una infinidad de errores que las personas divulgan sin conocer la ley. Vamos a tomar el ejemplo tradicional de un matrimonio de una mujer y un hombre con 2 hijos. Fallece el hombre y queda la mujer con los 2 hijos. ¿Qué le corresponde a cada uno? Bueno, lo primero es distinguir los tipos de bienes. Estos se dividen en bienes propios y bienes gananciales. Los bienes propios son los que el causante tenía por sí mismo, por ejemplo una herencia, y los bienes gananciales son aquellos que adquirió durante el matrimonio, por ejemplo la casa que compraron ambos para vacacionar en la costa. De los bienes gananciales al cónyuge, es decir a su esposa, le corresponde la mitad. La otra mitad de los bienes gananciales se repartirán en partes iguales entre sus hijos. Por otro lado, los bienes propios del causante se repartirán en partes iguales, en este caso su esposa, y sus hijos recibirán una tercera parte de todo. Importante, no importa si un hijo es adoptado o no. Para la ley son iguales. ¿Quiénes heredan? Es importante destacar quienes heredan cuando hay varias personas vivas pretendiendo los bienes del causante. Volviendo al caso de fulanito, que fallece y quedan su mujer y sus 2 hijos, ¿qué pasaría si fulanito tiene a sus 2 padres con vida? ¿Les corresponde algo a ellos? La respuesta es no. Porque los herederos descendientes, es decir los hijos, desplazan a los herederos ascendientes, es decir sus padres. Distinta es la situación si fulanito no hubiera tenido hijos. En ese caso recibirían los bienes su esposa y sus padres. ¿Cómo recibirían los bienes sus padres y su cónyuge? De la siguiente manera, de los bienes propios del causante, su esposa recibirá la mitad, y la otra mitad se divide por cabeza entre los ascendientes. Puede ocurrir que los ascendientes sean sus abuelos. De los bienes gananciales, su esposa tomará la mitad y la otra mitad se dividirá de la siguiente manera, mitad para su esposa nuevamente, y lo restante quedará para los padres o abuelos de su esposo fallecido. Sí, es así. De los gananciales, su esposa se queda con 3/4 de esos bienes. Estas porciones que mencionamos son para ascendientes, descendientes y cónyuge. Estos son herederos forzosos. ¿Qué quiere decir esto? Como mencioné al principio del video, son personas que heredan al causante sí o sí.
No pueden ser privadas de estas porciones de ninguna forma. Si al momento de la muerte de una persona no existen ascendientes, descendientes ni cónyuge, pueden aparecer los colaterales, es decir, hermanos, sobrinos, sobrinos nietos, tíos, primos y tíos abuelos. Es importante destacar que todos estos no son herederos forzosos, entonces la persona en vida puede hacer un testamento y no dejarles nada a estas personas si así lo quisiera. ¿Qué ocurre si en vida le hace una donación a un heredero forzoso? Bueno, esa donación debe descontarse de la porción que le correspondería a ese heredero en la repartija de bienes. Nota final. Respecto a los testamentos, la persona puede disponer de pequeña parte de sus bienes y dársela a quien se le antoje, aunque esta persona tuviera herederos forzosos. No importa. Esa es una de las ventajas de hacer testamentos, aunque en Argentina no se utilice mucho. Si tenés alguna pregunta déjamela en los comentarios y con gusto te la respondo. Yo sé que fui muy rápido con este video y no profundicé en muchos temas, pero es para que ustedes tengan una idea general en la cabeza y no te confundas respecto a quienes tienen derechos sobre los bienes, ya sean casas, una cuenta bancaria, un reloj suizo, etc. Me ayudarías mucho suscribiéndote a mi canal e interactuando conmigo en los comentarios de este video. También podés seguirnos en nuestras redes sociales.